Hola a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Dip Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso, el CEO y el fundador de Análisis de Inversión, y como siempre, al otro lado del hilo telefónico tenemos a Albert Mendoza. Albert. Hola, buenas, yo soy Albert Mendoza, cofundador de Análisis de Inversión y el Shah de Shahs del canal de YouTube Albert Mendoza. Bienvenidos a Buy the Dip. Comenzamos. Pues bueno, hoy como siempre toca entrevistar, y antes de presentar al invitado voy a tener que dar la noticia que la oferta de análisis de inversión termina el día 19 de octubre, el día lunes 19 de octubre. Aún está por confirmar, así que tal vez cambiemos la fecha, pero más o menos por ese rango de fechas va a ser cuando va a terminar la oferta de lanzamiento de análisis de inversión, y entonces el precio pues básicamente va a duplicar. Así que desde mi punto de vista y desde vuestro punto de vista recomiendo de que os lo penséis si es que estabais aprovechando ya o esperando y queréis entrar con la oferta, pues creo que ahora es el momento. Y bueno, pues ahora sí vamos a presentar al invitado de hoy, que hoy hemos invitado a Sergi Suárez, que como sabréis, porque es muy activo en Twitter, es un inversor particular que invierte a nivel particular, que tiene una cartera muy interesante y bastante diferente a lo de los demás. Y bueno, también es escritor y publica de manera regular, como no, en análisis de inversión, y de vez en cuando también publica cosas en Investia y en Rankia, y además es un pro del ajedrez. Así que es un placer tenerte aquí, Sergi. Bienvenido a By the Dip. Bienvenido a Buy the Dip. Muchas gracias por invitarme y nada, espero que los oyentes lo disfruten tanto como yo. Perfecto. Pues para comenzar la Seguro que sí. entrevista, nos gustaría saber cómo ha sido tu evolución como inversor. ¿Cómo empezaste, es decir, tu estilo de inversión al inicio y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy? Vale, respecto al estilo de inversión es verdad que ha evolucionado bastante. Y es que de hecho yo empecé en el tema de la bolsa desde ya muy pequeño. Yo cuando tenía 5 o 6 años, lo típico que mis padres invertían algo de dinero Joder. y a mí me gustaba pues ver lo que hacían y por qué lo hacían y lo típico que comprabas el expansión y mirabas a ver con tus padres, pues a ver qué acciones compramos o qué podemos hacer. Y me acuerdo incluso la época del teletexto, donde aún se miraba por teletexto, que mis padres pues ponían el teletexto, miraban cómo iban las cotizaciones y tal. Así que yo ya desde muy pequeño ya bebí un poco de todo lo que era ese mundillo y me atraía mucho. Y entonces yo, con unos 11 o 12 años, me leí un libro de André Costolani, que está traducido al castellano, creo que lo editaron hacía bastantes años, Mm. que se llama El fabuloso mundo del dinero y la bolsa, en una Ujú. portada verde. Y ese libro fue el que me abrió el mundo de decir, a mí lo que me gusta es esto, a mí lo que me gusta es la inversión y quería saber más. ¿No? Ese libro lo encontré en la biblioteca y ahí empecé a leer y vi que lo que era interesante era pues que podías invertir en acciones, en bonos, en materias primas y ver todo el tipo de productos que habían, los diferentes estilos de inversión. Y ese libro fue el que me empezó a abrir el gusanillo, ¿no? Y ya te digo, muy, muy pronto. Lo que pasó luego es que, bueno, pues como la mayoría, me fui por el mal camino y empecé con el análisis técnico y dibujar gráficos y, bueno, ya sabéis, ¿no? Todos hemos Lo empezado por ahí. típico. Y, y nada, bueno, tuve mi época, mi año, 2 años de estar con eso, me di cuenta de que, bueno, pues que no valía la pena y que en cierta manera estaba perdiendo un poco el tiempo. Y ahí el punto fue que yo leí Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, y ahí ya pegué el cambio y empecé con todo esto del value investing, de analizar empresas, de invertir en valor, mentalidad a largo plazo, y de ahí pues leer muchos más libros y forjar un poco el estilo de inversión que ahora tengo, que es más centrado en tener cosas de un poco de calidad, fijarse en el precio, pero
es cierto que he evolucionado de fijarme mucho en el precio a cada vez más querer cosas de un poco de calidad y nada, esa ha sido un poco la evolución. Ujú. ¿Consideras que concentras mucho o te gusta más diversificar la cartera? Mm, concentro en las posiciones principales, pero luego me gusta tener algunas posiciones más pequeñas para diversificar un poco más, pero lo normal es tener alrededor de unas 10 posiciones, algo así. No suelo tener más, Ujú. nunca he tenido más. Y además, Sergi, en Twitter, por lo que publicas, tienes varias carteras. Tienes tu propia cartera personal, también tienes la cartera Quant de la eurozona, si no recuerdo mal, y no sé si Sí. alguna más. Así que si nos puedes comentar Eh, un poco en qué se compone cada una, qué es lo que tienes. vale, en Twitter publico básicamente dos carteras, que son la cartera Value Virtual, que la empecé en julio de 2018. Y bueno, de hecho la otra cartera, la Ujú, cartera Quant, también la empecé entonces, en julio de 2018. Y básicamente son dos carteras distintas, una en la que tengo el enfoque más de invertir yo de manera activa y de buscar aquellas empresas que más me gustan y, digamos, hacer más trabajo activo, ¿no? De buscar empresas. Y la otra es la cartera Quant, en lo que hago es, ujú, y formulé al empezarla una especie de estrategia cuantitativa, y entonces lo que hago es cada mes hago los rebalanceos conforme a esa estrategia cuantitativa y le hago ese seguimiento para saber si realmente es una estrategia que puede funcionar, que puede ser útil a largo plazo y la verdad es que estoy bastante contento con las dos, de cómo lo están haciendo. Y nada, esa es un poco la filosofía de una parte más activa y otra parte más cuantitativa. ujú. Y a nivel de rebalanceos de cartera, ¿cuánto tiempo sueles mantener una posición? Porque nosotros al menos tenemos posiciones que son muy a largo plazo, como podrían ser Howard Hughes o Factor Holdings, pero después tenemos acciones que las pensamos vender dentro de un par de meses, como podría ser Greenwich Financial. Hmm. Normalmente en lo que son situaciones especiales o empresas en las que simplemente compras porque hay una infravaloración, pero que a largo plazo no las quieres mantener. Por ejemplo, en marzo compré a Ujú, AirCap, por poner un ejemplo, que es esta de leasing aéreo y tal. Y esta es un tipo de compañía que si bien está muy infravalorada en el momento y tal, no es algo que le quiera mantener a largo plazo, porque bueno, el negocio de por sí tiene ciertos vientos de cara y tal, y no me parece un negocio para estar a largo plazo. Pero cuando se dan estas situaciones de que puede ser interesante porque hay una infravaloración en ese momento, pues sí que el periodo de que suelen estar en cartera es más corto. En cambio, hay otras ideas en las que sí que me gusta mantener más a largo plazo. Y por ejemplo, en Georgia Capital o en alguna otra que tengo, sí que mi visión es de tenerlas para varios años. Ujú. ¿Y hay algún sector en específico en el que hayas dedicado más horas o te decantes que te guste más? Generalmente siempre me ha gustado mucho abrirme a nuevos sectores, o sea, no soy muy de limitarme en cuanto a sectores. Sí que es verdad que hay sectores como lo que es farmacéutico o biotecnología, el shipping tampoco no me gusta demasiado, pero en general el resto de sectores estoy ujú. bastante abierto a investigar y, por ejemplo, desde el sector financiero, en plan aseguradoras o bancos, me lo he mirado, todo lo que es el sector aéreo, aunque hay personas que lo consideran poco interesante, pero creo que puede haber también alguna oportunidad. Todo lo que es materias primas, oro, cobre, plata, también me Ujú. gusta investigarlo. Y aquí Albert sabe bastante de eso. Y, y también todo lo que es negocios tipo software o tecnología me parecen bastante interesantes y además están bastante relacionados con lo que yo estoy estudiando, porque yo estoy estudiando una ingeniería. Entonces, en cierta manera también es una forma en la que puedo aprovechar lo que yo estoy estudiando y hay algunas empresas en las que realmente sí que tengo un poco esa ventaja, ¿no? Ujú. Y antes de entrar en todo lo que viene siendo tu cartera y tus posiciones, nos gustaría si nos podrías comentar cuál ha sido tu mayor acierto y cuál ha sido tu mayor error. Vale. Lo del mayor acierto es fácil y es Adriatic Metals por ahora, Ujú, porque yo entré bastante pronto, la verdad, entré, Ujú, si no recuerdo mal, a 0,88 o así, en dólares australianos. ujú, Y este es el mayor acierto, porque
que ahora está pues a 2 y pico, ¿Entraste, 2,30. ¿Entraste en marzo o antes del PIA? Antes del PIA, Muy antes del bien. PIA. Ahí estaba Antes, calentita la acción. ahí estaba muy interesante. Sí. Y bueno, Y nada, la vi porque seguía entonces en Twitter a Pamplona Trader, que a lo mejor algunos de los que seguís las minas y tal lo conoceréis. Y nada, vi la Ujú. idea y me pareció súper interesante. Y empecé a analizar, lo comenté también con Adrián Godás, que también pues la llevaba y tal. Y la idea es súper interesante y ha ido muy bien. Y la otra que está casi ahí igualada en rentabilidad sería Minera Álamos, que también me fue bastante bien. Y esas serían las dos. ¿no te pasó cuando se hiciste un modelo del Que por cierto, proyecto? llegó un por 4 o por 5 ya. ¿Quién? ¿Cuál? Álamos. Minera Álamos, sí. Mi problema con Minera Álamos es que la vendí muy pronto. La vendí a 0,35 o algo así. Entré a 0,12 súper pronto, pero la vendí también muy pronto porque pensaba que el oro pues no iba a ir tan largo y, bueno, se ha ido a las nubes y, y ahí me perdí todo ese tramo, pero bueno, De, igualmente muy contento. de Minera Álamos yo me la perdí y estuve mirando un activo que le vendieron a otra empresa que se llamaba Prime Value, me parece, no, Mining, perdona. Y también Mm, igual, en la misma zona, mismo tipo de yacimiento, de estos de low grade, y también ha volado igual que Álamos. Y una cosa te iba a preguntar sobre Adriatic, no sé si cuando sí. hiciste el modelo antes del PIA te sorprendió un poco. Yo no es cuando lo hice y vi la IRR y el Net Present Value que podía generar. La verdad es que dije, estoy haciendo algo mal. no, no sé Tuve si esa misma comprarlo. sensación. Sí, porque me daba, pues eso, un net present value más o menos bastante aproximado en entonces calculé entre unos 900 y unos 1.200 dólares, millones de dólares, más o menos. Y claro, yo decía, esto no puede ser, porque estaba a 0,10 o 0,15 veces net present value, Sí, entonces, sí, y sí. claro, no tenía ningún sentido y pensaba, estoy haciendo algo mal. Pero bueno, luego de hablarlo con gente y tal, me di cuenta de que no, que más o menos eso es lo que podía salir y así se ha demostrado. Yo de hecho le infravaloré un poco, creo que me dio 800 y pico millones y vi la tier de un 80%. Dije, oye, aquí hay algo Sí, que no me yo también cuadra. optaba más por los 800, sí, sí. Yo era un poco más conservador. Había gente que leía que decía 1.200, tal, a mí me parecía un poco exagerado, Sí, pero bueno, que parece que puede ser. O sea que, sí, incluso tirando a la baja, que es lo que intento yo, sobre todo con las mineras, digo, yo voy a la baja porque aquí cualquier cosa que te puede pasar, mejor ser conservador. Y siendo conservador, un ratio de retorno de 80% es una burrada. sí, sí. Y ya veremos el PFS. Tiene muy buena pinta. Ahora supongo que lo sacarán en octubre y tiene buena pinta. ¿Viste lo que dijo Paul Cronin por Twitter? El que lo de la broma esa que hizo. Alberto, explícalo tú eso Sí, lo de de... la cerveza. Me Sí, suena, sí, lo sí. de la cerveza, exacto. Le Lo del dice, triple dígito o algo así. sí, le dice, bueno, Qué si, tío, si bebes suficiente, podrás ver doble. Sí que Qué lo vi, genio. sí. qué tío, qué tío. Y bueno, pues si podemos entrar un poquito más en detalle de esa cartera que comentabas de que es la que le dedicas las horas, si nos puedes decir un poco los pesos, cómo los tienes distribuidos y más o menos de qué empresas se componen. Ya luego te vamos a preguntar empresa por empresa, las que nos parecen que son las menos conocidas. Pero si para saber así un poco la estructura de la cartera, si nos lo puedes comentar un poquito. Vale. Si os parece bien, primero comento el error, que antes me he olvidado, que he hablado del acierto y si os parece bien, Sí, perdona, comento perdona. Es uno de verdad, es los verdad, es errores verdad. que ahora me he Hostia, sí. acordado. Pues nada, de errores, principalmente dos. Mis dos mayores errores fueron Mundo TV, en la época en que, si no recuerdo mal, Alejandro Estebalán, Centro Value, entró en su momento y algún otro fondo por ahí entró con una posición pequeña. Y yo la analicé y tal, estaba a unos 5 euros. Los fondos entraron un poco más tarde. Y nada, se fue a 1 euro o algo así, básicamente porque el fundador y CEO falleció y entonces pasó a gestionarlo el hijo y junto con eso perdieron un contrato muy importante porque era una empresa de dibujos animados y bueno, hacían contratos para hacer los dibujos animados de la televisión
y perdieron contratos con varias empresas chinas y nada, pues el negocio se fue al garete y ahí se fue todo, ¿no? Mi error ahí fue no darme cuenta de que había mucha concentración de clientes, de que 3 o 4 clientes pesaban un 40 o 50% de las ventas. Y claro, cuando estás en estas situaciones, en cualquier momento te puede pasar una de estas y te quedas fuera. Entonces, ese fue uno de los errores que he tenido más importantes. Y luego el otro fue Global Gaming, que es una empresa de apuestas que ahora la van a comprar. Está siendo adquirida por Enlabs y que en su momento estaba a unos 28 coronas suecas y que parecía que con la nueva regulación en el mercado sueco del casino online y todo esto, pues que iban a ganar bastante cuota de mercado. Le dieron la licencia y al cabo de unos meses, pues por malas prácticas de marketing y por ciertas cosas que hicieron, le revocaron la licencia y se fue al hoyo. Entonces, pues esos son dos grandes errores que básicamente son casi el mismo, que es concentración de clientes, en el caso de Global Gaming, por solo tener exposición a un solo país, y es que si perdías esa licencia lo perdías todo. Entonces, cuando dependes mucho de una zona o de un cliente, lo más seguro es que pasen cosas malas. Y esa es mi lección de esos dos errores. Y nada, luego respecto a la composición de la cartera, que es lo que habéis preguntado, pues nada, ahora mismo la cartera es, la posición más importante es Adriatic Metals, más que nada por revalorización también. La segunda, pues si no me equivoco, es, os lo digo, es Regulus ahora mismo, Regulus Resources, también por revalorización, porque compré bastantes en marzo con la caída y ahora pues ha vuelto a recuperar con la subida del cobre y eso. Eh, Ahora tiene bastante buena pinta, a ver qué sacan en Antanorte, pero parece interesante. Luego AIMIA, que es una posición que si queréis luego la comentamos. Benos, que es una empresa japonesa. Eh, Luego Georgia Capital, de la que saqué una tesis y que la gente que me sigue por Twitter y tal puede ver la tesis ahí. Y luego tengo Carelia Tobacco, que es así más conocida de algunos que me han comentado por Twitter. Tengo un short en el Standard Poor's a través de un ETF inverso, ¿Cuál? que esto es un poco así más táctico Oh, porque más que nada por cubrir un poco el riesgo, porque tengo bastantes empresas que sí que ante una caída de mercado pues caerían bastante y por cubrir un poco pues tengo ahí un ETF inverso. No es lo ideal sería tener puts, pero bueno, eh, por cómo está la operativa y tal, pues lo tengo que hacer con un ETF inverso. Y luego tengo algunas otras posiciones como NBA Bearings, Savencia, United Mobility Tech, Argo Blockchain, las preferentes de Fannie Mae y Freddie Mac y NetHawk Gold, que si queréis bien. comentamos alguna de estas más tarde. Bien, pues eso que como sabréis, lo vuelvo a repetir porque es que como me va un poco lento el internet, no sé si se me ha escuchado o algo, porque no estoy en el ordenador de siempre, así que si no tenemos la misma calidad, disculpas, no volverá a suceder. Y eso, de que Albert y yo tenemos una apuesta de que si Fanny Mae está más arriba que Adriatic a finales de año, pues a Albert le toca pagarme una cena. Y si contrariamente es Adriatic quien ha superado a Fanny Mae, pues me va a tocar a mí pagar. Y yo estoy muy seguro de que no me va a tocar pagar. Depende obviamente de si ganan los republicanos, que aunque ganen los demócratas en realidad no sería un problema dichamente, porque sí lo sería y lo intentarían Sería, parar todo sería el un problema proceso. para Eso lo ti, que me explico vas a tener que en pagar los la cena. análisis. Exacto, exacto. ¿Cómo ves todo el tema de las elecciones, Sergi? A ver, yo pienso que va a ser, o sea, todavía hay que verlo, ¿no? Porque aún quedan algunos días y algunas semanas y aún puede haber movimiento, pero yo creo que por dialéctica y por cómo puede ir en los debates, Trump tiene cierta ventaja. Ahora, eh, ¿hasta qué punto le puede servir eso? Pues no lo sé, porque claro, hay mucha gente también que históricamente había sido republicana, pero que ahora tampoco no lo ven con demasiado buenos ojos y o no van a ir a votar o van a votar a Biden. Sinceramente, no lo veo muy claro. Creo que va a estar bastante apretado.
pero no me sorprendería tampoco que ganara otra vez Donald Trump, no me sorprendería. Y tampoco me sorprendería que ganara Joe Biden por todo esto del Black Lives Matter y todo lo que está sucediendo. Está bastante igualado, ¿eh? Yo lo veo bastante igualado. Si tuvieras que votar a alguno de los dos candidatos, ¿cuál sería tu favorito? Uf, difícil, ¿eh? Sin contar de que eres accionista de Fannie Mae, obviamente. Claro, o sea, sin contar eso. Difícil porque yo creo Exacto. que el problema de la política americana ahora mismo es que tienes que votar entre lo malo y lo peor. O sea, no hay una opción Mm, realmente que sí. sea buena en todos los aspectos. Quien te da por unos lados te quita de otros. Entonces, y pienso que es algo que pasa no solo en Estados Unidos, con el sistema bipartidista, sino también en Europa, donde no hay tanto bipartidismo, o tradicionalmente no ha habido tanto. Y igualmente será esto, de que en las elecciones tienes que votar al menos malo, no al mejor. Entonces, yo Bueno, es que sería a lo son mejor de los que me políticos, quedaría en no hay casa. uno bueno. Yo a lo mejor sería de los que me quedaría en casa. No, pero tienes que mojarte. Difícil. Nah, No es broma, sé. es broma. Y todo este tema de las elecciones, Bueno, pues vamos. ¿nos puedes decir qué efecto tiene sobre tu cartera? Más allá de Fanny Freddy, que la comentamos siempre. Eh, Aparte de Funny Friendly, yo creo que no debería tener demasiado peso, porque en Estados Unidos realmente no tiene demasiada exposición y no tendría por qué tener demasiada relevancia. Pero claro, en Fanny Freddy, pues en función de quienes salgan, pues bueno, pueden poner más trabas, menos trabas, en fin, esto ya lo habéis comentado vosotros bastantes veces, pero a nivel del resto de posiciones yo creo que tampoco debería afectar demasiado. Quizá afecta si se dan subidas o caídas en los mercados por el resultado de las elecciones o por las promesas que se hagan o lo que sea, pero no por el mero resultado de las elecciones, no creo que afecte. Y bueno, entrando ya en cartera y en las posiciones así menos conocidas que tienes, ¿nos podrías comenzar comentando sobre Aimia? Vale. AIMI es una posición, bueno, la segunda posición ahora mismo en mi cartera y básicamente es una idea que saqué de Álvaro, que escribe en un blog en Rankia que se llama Value DNA, y que básicamente cuando leí la idea me di cuenta de que era una situación de activismo en la que lo que antes era una compañía sin alineación de intereses, mal gestionada, con unos programas de fidelización de las aerolíneas, que lo que hacían es eh, crear unas tarjetas con las que las aerolíneas ofrecían puntos a los clientes y que esos puntos los podían intercambiar por vuelos más baratos y etcétera. Ese es el negocio de AIMIA original. ¿Vale? Pues todo eso se iba a transformar en un holding controlado por unos activistas que sí que iban a tener skin in the game y que iban a querer eh, sacar el valor a relucir de todos los activos de la compañía. ¿Y qué pasa? Pues que desde abril, que fue cuando los activistas entraron en el management y se eliminó la anterior directiva, pues lo que ha pasado es que han cortado los costes de estructura al 50%, han reducido costes bastante drásticamente, han fusionado los activos que tenía INEA, digamos, más legacy, más que no eran core del negocio, los han fusionado con otra empresa que se llama Cognitive, a una valoración bastante interesante y que además, bueno, puede ser interesante porque esta empresa Cognitive pues se dedica a temas de inteligencia artificial y tal, y pueden utilizar todos los datos que tienen de las tarjetas de fidelización para hacer minería de datos y tal, o sea que me parece un negocio interesante. De estos típicos que si ahora hicieran una salida a bolsa, pues seguramente saldrían a un múltiplo bastante alto. Luego lo que han hecho también es extender el contrato que tienen del programa de puntos con Aeroméxico hasta 2050, que ya se les estaba acabando y lo han extendido hasta 2050, lo cual es muy positivo. Luego también han repartido dividendo de esta filial de PLM, que es la que controla el programa de puntos de Aeroméxico, y con este dividendo pues se ha aumentado la caja de la compañía y han podido hacer otras operaciones, como por ejemplo han comprado si no recuerdo mal, un 10% de Clear Media,
que es una empresa que es el líder en China Ujú. de lo que son los paneles publicitarios y vallas publicitarias en carreteras y esto. Que, por cierto, muy interesante, la otra parte del accionariado, el 90% restante lo controla JC de Cox, que es la mayor empresa del mundo de estas de publicidad en vallas, y otra parte lo controla Jack Ma, que es el presidente, bueno, antiguo presidente de Alibaba. Y muy interesante la adquisición esta que han hecho a un precio El bastante, Alien. bastante, bastante bueno, sí, exacto, bastante bueno, de unas 5 veces EBITDA. Y nada, aparte de esto, lo que han comprado también es la parte de gestión de activos de Mittelman Brothers, porque los actuales gestores de Aimia son los hermanos Mittelman, Chris y Philip, que controlan el 25% del accionariado. Y luego lo que han hecho también es recomprar acciones a saco y aprovechar que tienen 700 millones de net operating losses, de créditos fiscales, para hacer adquisiciones y poder sacar a reducir cierto valor que tiene la compañía. Entonces, si haces una suma de partes, ves que el valor realmente de lo que tienen y del valor que están generando con las adquisiciones y movimientos que se están haciendo, pues es bastante mayor de lo que está cotizando. Entré a más o menos unos 2,40 dólares canadienses. Ahora ya ha subido algo porque los resultados últimos han sido bastante buenos y está a unos 4 dólares canadienses o así, pero si haces una suma de partes, pues te pueden salir 7 u 8 dólares canadienses fácilmente. Entonces, una posición así típico descuento de holding, pero donde hay un catalizador, donde se están moviendo cosas que la anterior directiva no estaba haciendo. Ujú. Ujú. Y ahora, sí, 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 sí. Y ahora pues nos vamos a Japón, ¿no? Que tenemos una empresa que se llama Venus o Vinos, no sé cómo se pronuncia, si nos la puedes contar un poquito. Sí, bueno, yo tampoco no sé bien cómo se pronuncia, yo lo llamo Venus, pero tampoco sé si se pronuncia así. Es una small cap japonesa, pero que a diferencia de las típicas small cap japonesas, estas que son net o que cotizan con descuento de valor de liquidación o tal, que me parece interesante, pero más complicado de entender por qué están con ese descuento. Esta es más una empresa de un perfil de más crecimiento, más growth, que llamaríamos. Es, para que nos entendamos, un mini SoftBank en sus etapas iniciales, que lo que tiene básicamente son participaciones en diferentes empresas cotizadas y no cotizadas del sector tecnológico, sobre todo en lo que respecta a temas de e-commerce, por ejemplo, el sudeste asiático, en Filipinas, en la India, en Indonesia, etcétera. Y luego tienen ellos internamente una parte de e-commerce que se llama Boyi o Buyi, no sé bien cómo se pronuncia, que básicamente lo que es un servicio que ofrecen a las plataformas de marketplace de Japón para vender fuera de Japón. Lo que hacen los de Bulli es cogen todo el contenido que tienes publicado en tu web japonesa para vender online y te lo traducen a los idiomas que haga falta para venderlo afuera, facilitan el tema de los envíos, adaptan el marketing a los mercados internacionales, relación con el cliente, de si hay una devolución o lo que sea, pues ellos se encargan. Es decir, puentean lo que es el e-commerce de Japón hacia el resto de países. Y, por ejemplo, muy recientemente han conseguido un acuerdo con Mercari, que es, para que nos entendamos, el eBay de Japón, para poder vender los productos de Mercari a toda Europa, a América, otras partes de Asia. Y es bastante interesante porque lo que haces es apalancarte en el crecimiento del comercio electrónico japonés en el resto del mundo. Es decir, la gente que quiera comprar productos exclusivamente japoneses y que no se fabrican en otro sitio, tienen que pasar por esta plataforma para poder comprar desde sus respectivos países. Entonces, la idea es interesante porque esto va creciendo como un 20-30% anual y además tiene mucho apalancamiento operativo. Entonces, a medida que vas aumentando ventas, ahora mismo creo que las ventas son de unos 25 billones de yenes, pues a medida que eso aumente y lleguen a los 35 o 40 millones de billones de yenes, pues ahí el apalancamiento operativo es muy importante y empiezas a tener unos márgenes ya de 20-30%, márgenes operativos. Entonces, la idea más o menos es que a medida que las plataformas de e-commerce en Japón vayan expandiéndose
hacia mercados internacionales y que los envíos hacia mercados internacionales aumenten, pues tú ahí estás en cierta manera expuesto a todo ese crecimiento. ¿Has tenido, Sergi, algún problema en entrar en las empresas japonesas, a valorar, a leer sus informes? Porque según tengo entendido y se comenta, los japoneses son bastante especiales con sus empresas y son bastante opacos. Esta tiene pinta de ser más internacional, pero... Es interesante, sí, porque yo esta idea la leí de un blog de un americano que se centra especialmente en compañías japonesas así pequeñas. Y sí que es verdad que toda la información está en inglés, y eso en una empresa de este tamaño en Japón es complicado, porque estamos hablando, ahora no recuerdo, pero estamos hablando de menos de 50 millones de dólares, es decir, no es una empresa muy grande. Entonces, Uf. que ya publiquen en inglés presentaciones corporativas, informe anual, informe trimestral, todo esto, pues ya es un paso. Y la verdad estoy más o menos contento porque la comunicación con el accionista es bastante transparente y dan bastante detalle de las diferentes partes de negocio y de cuando hacen una compra o una venta de la parte más de incubadora de startups, pues lo notifican. Eh, en cuanto a relación con el inversor, no es como una empresa occidental, pero para lo que hay en Japón no está mal. Para lo que hay en Japón no está mal. Pues tiene muy buena pinta, la verdad. ¿Y notaste el efecto de cuando Buffett invirtió en Japón? Sí, la verdad es que esos días subió, pero es que subió el mercado japonés de small caps en general. O sea, yo entré más o Mm. menos a 1.550 yenes, ahora está a unos 1.700 y algo, y la subida en gran parte fue en ese tramo, ¿no? En que Buffett empezó pues también a hablar de comprar empresas pequeñas japonesas y tal. Y sí que es verdad que en parte ha sido por eso y en parte por los resultados que presentaron del Q2, que fueron más o menos buenos, así que un poco las dos cosas. Y bueno, ahora nos vamos a Francia. Vamos a hacer un cambio radical y vamos a comentar la empresa, sinceramente, que a mí más me ha gustado. Y yo creo que a todos los amantes del queso allí fuera es la que más le va a gustar. Y es Savencia, que es una productora de productos lácteos, ¿no? Sí, Savencia es una empresa francesa que principalmente su negocio es eso, la fabricación de quesos y de otros productos lácteos, de, por ejemplo, leche, yogures y otros productos relacionados, ¿no? Es interesante que, como comentas, la parte de quesos es la más rentable y es la que más crecimiento está teniendo, o venía teniendo en los últimos años. Y no es de extrañar porque, sobre todo en Francia, hay mucha imagen de marca, ¿no? En determinados quesos. Por ejemplo, en el Brie, por ejemplo, controlan bastante cuota de mercado y hay otros tipos de quesos en los que también son bastante buenos. Entonces, sí que es verdad que ahí pueden tener cierta ventaja que para el resto de países, pues quizá no es tan conocido, ¿no? Y si nos ponen un queso francés, pues quizá no lo conozcamos, pero que allí a nivel regional son bastante selectos con este tipo de queso. Y luego la otra parte, lo que es más producto lácteo y yogur, si bien es un poco más commodity o no tan rentable, sigue siendo interesante porque lo bueno que tienen es que tienen acuerdos bastante interesantes con los ganaderos a nivel de que el proceso de, digamos, de compra del producto base, de la leche, les sale bastante a cuenta porque igual que aquí en España, por ejemplo, tenemos empresas tipo Central Lechera Asturiana o estas que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? Que son una especie de cooperativa, pues ahí ellos tienen una relación bastante fuerte, histórica, con este tipo de empresas y pueden conseguir unos precios que quizá para una empresa que viniera de otro país sería más complicado. Entonces, esa unión de las dos cosas me parece que la hace una idea interesante y es que además es esta típica empresa que cotiza a PER 8, 9, 10, que sí que es verdad que no va a crecer mucho, que a lo mejor te va a crecer al 3-4% anual, pero te da una rentabilidad del dividendo de más del 5% anual a un múltiplo no excesivamente alto y que es un poco un bono. Yo, por ejemplo, lo asimilaría con Altria, que es una empresa que me parece similar en algunas características, ¿no? Por tal como es. Y es así una empresa bono que no te va a multiplicar por 3 o por 4 difícilmente, pero es bastante estable,
con la pandemia ha aguantado bastante bien, incluso ya ha beneficiado por la parte del aumento de todo lo que son los pasteles y tal, que se ha vendido más producto lácteo. Entonces, no me parece un mal negocio en un entorno de coronavirus y parece bastante interesante al precio actual. ¿Y sabes a qué ha podido venir la bajada desde 2018? Porque veo que llegó a un pico de valoración de 90 euros por acción y sufrió una caída hasta los 48-50 que se encuentra ahora. Sí, de hecho yo entré a 49, o sea que más o menos ahí en la bajada. Y sí, la caída principalmente es por la bajada de márgenes en la parte no la parte de quesos, sino la otra parte, la parte de producto lácteo y etcétera. Y principalmente está causado por, digamos que una parte, aumento de salarios, Ujú. que eso en Francia, pues bueno, ya sabéis que temas sindicatos y tal está complicado. En Francia es un país que tiene cierta tendencia, ¿no? al sindicalismo, y es complicado a veces esto, pero y uno de los motivos es ese, que creo que de cara al futuro no va a ser tan grave, porque lo más importante a nivel de salarios y tal creo que ya está hecho. Y otro es por un tema ya de inversiones que han hecho, porque ahora digamos que quieren hacer una imagen más bio o, ¿sabes?, de un producto más cercano y Sí. sostenible y Ah, tal. Y todo este sí. tema de marketing, pues se les lleva un poco de margen, pero ya te digo, no es algo que me preocupe a largo plazo y en cierta manera lo que quieren es fortalecer un poco la imagen de marca y expandirse también a nuevas geografías, porque históricamente siempre han sido un negocio muy francés, muy nacional, y ahora han querido expandirse a ciertas zonas de Europa y bueno, pues con esa imagen de marca más bio o más ecológica y tal. ¿Sabes si Y eso venden pues, quesos? Aquí en España, en Carrefour o algo. no lo sé, si no me equivoco, creo que hay algunos, ¿eh? No te sabría decir, sé que en Francia hay a montones y si no me equivoco aquí también hay alguno, ¿eh? Pero es cierto que es muy residual, o sea, aquí no se vende lo que se vende a nivel Francia. Pero sí que hay ventas, ¿eh?, en España y en Italia y en otras partes de Europa. Y además recientemente han hecho una adquisición, ahora no recuerdo bien cómo se llama, la han comprado ahora justo con el coronavirus, que muy oportunista la adquisición, una empresa pequeña también de quesos y tal. Ya digo, no sé cómo se llama, pero interesante y parece que quieren expandir un poco más el negocio a nivel de geografía y no centrarse tanto en Francia. Entonces puede ser interesante. Bien, pues si os parece dejamos ya el país de las revoluciones y nos vamos en otro sitio que también se están pegando de hostias, que es en el Cáucaso, obviamente. Y estamos hablando de la tesis que comentaba anteriormente Sergi, de que ha hecho un análisis que está muy bien. Por cierto, recomiendo seguirlo en Twitter y leerlo, que no es ni más ni menos que Georgia Capital, que los oyentes habituales del podcast ya sabéis de que nosotros tenemos algo parecido, aunque un poco más hardcore, que es TBC Bank, que es el competidor de Georgia Bank, de Bank of Georgia. Y bueno, pues Georgia Capital es el propietario de Bank of Georgia, así que si nos puedes comentar un poco la tesis, Sergi, sería muy interesante. Vale, pues sí, la verdad es que es lo que tú comentabas, ¿no? De Georgia hemos hablado últimamente, ¿no? Es un país bastante interesante, ahora por todo el tema este de Armenia y Azerbaiyán, pues habrá que ver cómo lo impacta, pero la tesis en sí es sencilla Aquí quiero entrar luego, ¿eh? y es que Georgia es un país pequeñito, no llega a 4 millones de habitantes, y históricamente había Ujú. sido, bueno, parte de la Unión Soviética y, en fin, después de la caída de la Unión Soviética, pues hubo toda una serie de cambios políticos que inicialmente costó porque había bastante corrupción y tal, pero poco a poco con la entrada de Mikhail Saakashvili y toda esta época en la Revolución de las Rosas Qué y puto todo lo que amo, es los años Saakashvili, qué 2000, puto amo. pues hubo un cambio bastante importante y se liberalizó la economía, se redujo y se simplificó el tema de impuestos, digamos un cambio
es, digamos, lo opuesto a Venezuela, ¿no? Así que, o sea, han pasado de un comunismo extremo y de, y de la corrupción máxima a liberalizar la economía, a eliminar a puestos políticos de corruptos, a privatizar compañías públicas. Entonces, un país muy interesante y que ha sufrido lo peor del comunismo y que probablemente por eso no quiere volver, ¿no? A sufrirlo. Visto esto, claro, yo me encuentro en este país y digo, bueno, pues es interesante y vamos a ver cómo podemos aprovechar esto y si se puede invertir en algo, ¿no? Entonces, yo lo que busqué es, primero, como comenta Martí, me topé con TBC Bank y luego con Bank of Georgia, que son los dos bancos más grandes de Georgia. Y a través de investigar un poco Bank of Georgia, descubrí Georgia Capital, que es la empresa esta que tengo en cartera. Y básicamente, ¿qué es Georgia Capital? Es un holding que se separó, ¿no? Hizo una spin-off el Bank of Georgia, si no me equivoco, en 2016, ahora estoy hablando de memoria. No, perdón, en mayo de 2018, se separó del Bank of Georgia y el que entonces era CEO de Bank of Georgia, que es Iraklis Gilauri, pasó a ser CEO de Georgia Capital, dejando su puesto en el banco y va a centrarse exclusivamente en lo que era la gestión de este holding. Entonces, ¿qué partes tiene este holding? Pues una participación que ahora mismo es del 100%, porque acabaron comprando todas las acciones que había, en Georgia Healthcare, que son hospitales, farmacias y todo el tema de industria de salud en Georgia, que tiene una posición de mercado bastante importante en la región. Luego también tienen una participación en el Bank of Georgia, que es el segundo banco por tamaño en Georgia, con un 40% más o menos de cuota de mercado. Luego tienen un negocio de infraestructura de agua en la ciudad de Tbilisi, que eso es un monopolio básicamente, y que controlan pues, el suministro de agua de la ciudad y de todo lo que es la área metropolitana, y son muy buen negocio. Luego también tienen otra parte que es de desarrollo inmobiliario, que principalmente en Batumi, que es la zona costera y más turística, entre comillas, y luego en Tbilisi, que es la ciudad, digamos, la capital. Luego también tienen una aseguradora que, sinceramente, no sé si Martín lo habrá mirado, pero para mí una aseguradora con un ratio combinado del 70% durante no sé cuántos años me parece una locura. Así que en cuanto a la aseguradora estoy, no sé, me gusta bastante el negocio. Luego tienen un poco de inversión en tema de parques solares y también en todo lo que son cervecería, vino y tal, también tiene una parte de negocio mucho más pequeña. Y luego ya tienen unos centros educativos también, que esto es una parte bastante interesante y que de cara al futuro puede ser importante. Son centros de primaria y secundaria privados, porque la educación primaria ahora en Georgia está teniendo bastante boom. La gente joven en Georgia está viendo que invertir en educación y que llevar a los jóvenes también a estudiar al extranjero y tal puede ser una opción interesante, y entonces pues todo lo que es la educación pública ahí no les ofrece esto, y el tema de la educación privada pues también está creciendo y ahí están intentando entrar en ello. Y luego tienen una parte también de locales comerciales y de restaurantes, que esto se ha afectado mucho por el coronavirus, que si queréis lo comentamos, que en Georgia pues sí que no ha habido mucho contagio y tal, pero que está afectando y claro, esta es la parte más afectada. Entonces la idea básicamente es, si haces toda esta suma de partes de todos los negocios que tienen, te das cuenta de que hay mucho más valor del que realmente parece, incluso del que te están diciendo, porque lo que me gusta mucho de Georgia Capital es que en las presentaciones corporativas son bastante abiertos con cómo lo gestionan todo, con las decisiones de capital allocation. Para ser una compañía de Georgia, para mí es mucho más transparente que la mayoría de empresas europeas, americanas y de Occidente. Entonces, lo interesante es que si haces esa suma de partes, haciendo tu propia valoración y también la suma de partes que ellos te dan, te das cuenta de que vale mucho más de lo que está ahora.
Que es mucho más difícil de decir, y sobre todo ahora con esta situación de Armenia y Azerbaiyán, pero a mí me sale una evaluación de unos 8 o 9 libras esterlinas a valor actual, sin tener en cuenta futuro crecimiento que pueda haber. Entonces, una empresa muy interesante y que si bien tiene riesgo por la zona en la que está, pues me parece que es interesante de analizar. Ahora voy a liberar a los perros, si me lo permitís, y podéis comenzar a hablar sobre las hostias que se están pegando en Azerbaiyán y Armenia y el efecto que va a tener sobre la empresa. Así que por favor, que comience la jauría. Vale, A ver, bueno, como moderador, ¿quién empieza? Sergio y yo. exacto, sí. Que comience el invitado. Vale. Bueno, a ver, Bien, bien, bien. respecto, Dispara, respecto a dispara. lo que estamos viendo, a ver, para mí está claro que hay dos, tres bandos, que esto de hecho lo puse en Twitter. Los dos bandos que están enfrentados son Turquía-Azerbaiyán versus Armenia-Rusia. Por historia, ¿no? Que los armenios rusos comparten el ser ortodoxos, ¿no? Cristianos ortodoxos, y que los azerbaiyanos y turcos pues, son musulmanes, unos chiitas, otros sunitas, pero bueno, son musulmanes al fin y al cabo y se van a ayudar. Entonces, estos dos bandos confrontan, porque en la zona esta de Nagorno-Karabaj, que hay una mayoría étnica armenia, pues forma parte de Azerbaiyán. ¿Y qué pasa? Que hay ciertos separatistas que quieren anexionarse a Armenia, Azerbaiyán no lo quiere permitir porque hay unos ciertos intereses de oleoductos y gasoductos que no interesa perder. Y claro, Turquía ahí puede también querer sacar tajada y apoyar a Azerbaiyán para tener control sobre esos oleoductos. Total, este es un conflicto que, por mucho que parezca Armenia contra Azerbaiyán, para mí es más Rusia contra Turquía, en el fondo. Y luego tenemos a Georgia ahí, que es como el imparcial, el que ahora mismo no se está mojando y que es, digamos, más proeuropeo y que no se va a posicionar ni a favor de los rusos ni a favor de los turcos. Para mí eso es un poco el mapa que hay actualmente. Entonces, claro, eh, Azerbaiyán y Armenia llevan un conflicto ya de más de 20 años. Y aunque esto estaba latente, pues ahora con estos últimos movimientos que ha habido en los últimos días, pues parece que quiere volver a escalar la tensión. Entonces, no sé hasta qué punto le puede afectar a Georgia, puede afectar seguramente bastante y sobre todo a nivel de turismo, que es lo que comentábamos con Martí, pero, en fin, en cierta forma también es positivo, entre comillas, que la inversión extranjera que se estaba dirigiendo al Cáucaso ahora ya no se va a dirigir hacia Armenia y Azerbaiyán, sino al único que nos está metiendo en líos, que es Georgia. Vale que esto es un mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Que se suele decir, pero por lo menos si el dinero no va a ir del capital extranjero a estas regiones, Georgia no va a perder su parte del pastel. O esa es mi impresión. No sé qué opina Martí y a ver qué comenta. Es el turno de Joe Biden, digo de Martí. Puede hablar. Hombre, no me digas Joe Biden, tío, por favor. No me insultes, Albert. Que no soy un viejo senil. Bien, bueno, mi opinión... Mi opinión es básicamente, creo que era, lo digo de memoria, pero creo que era el 19% del PIB de Georgia, provenía del turismo. ¿Qué es lo que pasa? De que con todo Sí. eso del coronavirus todo el mundo se pensaba de que le iban a pegar muy fuerte. ¿Por qué? Pues obviamente se cancelan los vuelos y nadie te va a viajar. Básicamente porque se ha prohibido. Además que en Georgia lo controlaron bastante bien, hicieron el lockdown muy, muy rápido, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que el turismo aéreo sí que fue restringido, pero el turismo terrestre no fue restringido. Y también Ujú. lo digo de memoria, pero creo que era aproximadamente el 97% del turismo provenían de países de Rusia, de Azerbaiyán y de Armenia, a través de coches y de camiones y bueno, todo eso. Turismo terrestre. ¿Qué es lo que pasa? Ujú. Que los armenios, cuando se han metido de palos con esa gente, que por cierto, en mi análisis de TBC Bank yo comentaba de que ya se estaban haciendo las primeras negociaciones de paz y que podía ser un paso para ver la paz definitiva, pues no, no, que va, la han liado parda y se han vuelto a pegar de tiros. Sí. Y Armenia lo que ha dicho es que todo tío de entre 19 y 55 años tiene que quedarse en casa porque a lo mejor te llaman para irte al frente. Así que yo personalmente me he acojonado porque digo, entre el coronavirus y que ahora
a lo mejor los países que más visitan Georgia pues se van a tener que quedar en sus casillas por toque de queda, por ley parcial, pues no van a poder viajar. Así de que, ay, uy, tengo que quitarme las manías de los de qué. Así que pido perdón Ah, a todos los has que dicho os molesta que lo digo. la palabra Así, prohibida. sí, la palabra prohibida. Pues así que, así que veo un poco malo, sinceramente, toda la situación y como escale un poquito más, pues eso que decía Sergi de que bueno, sí, toda la inversión se va a ir para Georgia. Ya, pero es que tampoco la gente se va a ir muy feliz. Oye, Georgia, toma mi dinero porque ahí tienen los rusos y como No, ya ha estoy de acuerdo, comentado estoy de acuerdo. Sergi, pues también tuvieron sus guerras en 2008, por eso, que a lo mejor, y sabiendo que, bueno, como es Vladimir Putin, que cualquier día se le crucen los cables y dice, oye, pues te voy a invadir el país, ¿vale? Em, pero, y bueno, todo eso ha provocado obviamente de que hayamos vendido la posición de TBC. De hecho, justo hoy, mientras lo estamos hablando al principio, pues la hemos vendido toda. ¿Y cuál es lo bueno? Que se ha probado durante esa guerra un arma que está siendo muy efectiva. Y es que son drones kamikaze. Todos habéis jugado el Call of Duty, imagino, sabéis lo que es el Predator, esto que abres el ordenador y te lanzas contra un tío. Pues los israelíes fabrican una cosilla así, que está siendo muy efectiva, de que están destruyendo la mayoría de artillería y de tanques armenios. Y adivinad dónde, pues he encontrado la empresa que los fabrica. Sí, sé que la mitad de vosotros me vais a odiar por ellos, pero es una empresa interesante de la hostia y probablemente haga un análisis si así lo queréis. Y ese es mi inciso. Lo dejo ahí, que veo la situación en el Cáucaso muy jodida porque es que no es aquí la típica guerra como dices Vietnam o Irak, que el pueblo realmente no quiere luchar. No, que va. En Armenia y en Azerbaiyán están encantados de pegarse de hostias la población civil. O sea, se odian. Es eso, que llevan décadas luchando entre ellos y todo el mundo tiene el padre que le mataron mientras iba a pasturar las cabras o alguna cosa así y todos quieren venganza, ¿sabes? Así que me parece que es una situación muy complicada. Obviamente, lo que comentaba Sergi, que Georgia Capital tiene muchas patas de negocios, no es tan solo el banco, con lo cual puede ser que le vaya bien y de hecho así lo espero. Sí, porque yo, por ejemplo, en el caso del banco sí que lo veo más claro, ¿no? De que, pues seguramente a nivel de préstamo y tal lo van a tener más complicado y, en fin, va a ser complicado porque los tipos de interés y tal se van a mover con toda esta escalada de guerra en el Cáucaso. Pero a nivel de, por ejemplo, la parte de gestión de infraestructura de agua o la parte de aseguradora o ciertas partes como puedan ser, yo qué sé, la educación o los parques solares, no veo un efecto directo. Entonces, a nivel de Georgia Capital es distinto que a nivel de cómo lo vería en TBC Bank o en Bank of Georgia, que sí que hay mucho más riesgo directo por eso, por el tema del coste de financiación y tal. Y respecto a lo que decías de Putin, es interesante porque, en mi opinión, no creo que se vayan a meter con Georgia a corto plazo, por el mero hecho de que Putin tiene demasiados frentes abiertos. Es decir, tiene Siria, tiene Libia, tiene Crimea, ahora esto de Armenia. No creo que se vaya a meter en más líos. Uy. Aunque, a ver, no tengo ni idea, pero yo creo que ya tiene demasiado patio, ¿no? Para poder jugar y no creo que vaya a tener intereses en meterse ahora con esto. Dicho esto, Osetia del Sur y No estoy Abjasia de y todo acuerdo, la verdad. esto son estas regiones que se querían independizar, ¿no? Y anexionarse a Rusia, que forman parte de Georgia. Y en estas regiones sí que veo que pueda haber problemas en fin, que pueda haber una repetición de lo que pasó en Crimea, que no a tan escala, no tan bestia como fue en Crimea, pero que quieran anexionarse a Rusia o que de facto ya lo es, ¿eh? O sea, de facto Osetia del Sur y Abjasia ya son a nivel económico y político parte de Rusia, a nivel del control que ejercen. Pero a lo legislativo siguen perteneciendo a Georgia y pagan impuestos en Georgia y todo esto. Entonces, esas son quizá las regiones que más me preocupan. Pero por lo que es la capital y todo eso, no me preocupa tanto. Ya. Bueno,
haciendo un pequeño comentario sobre eso que decías, dudo mucho de que Putin invada Georgia o que se meta en problemas con Georgia, pero no porque tiene muchos frentes abiertos. Los otomanos, digo, los turcos sí que tienen muchos frentes abiertos y los turcos son los que están apoyando a Azerbaiyán. Y los turcos hace nada, pues se metieron con los griegos, que casi tenemos una guerra en el Mediterráneo, no sé si habéis estado enterado de ellos. Sí. Están también metidos en Libia por gaseoductos, pero Putin puede hacer lo que quiera y además el tío lo hace muy bien. Además que, por cierto, los turcos le han amenazado de que si desplegaba sus cazas, los F-16, que empezarían a luchar con misiles balísticos. Y en caso de que sucediera esto, Azerbaiyán también obviamente dispondría de sus misiles balísticos y podríamos ver una escalada de la guerra, pero brutal y salvaje, porque entonces ahí sí que no hay quien se salve. Los turcos Por no eso creo aprenden, que es un Martí. poquillo sabio, o es sabio ser... Dime. Los turcos no aprenden. Tendremos que mandar a las galeras. Lepanto 2.0. Sí. No, pero desde que Erdogan ha tomado el poder se está metiendo en todos los patios de conflicto. Y bueno, esa es mi opinión, que yo la verdad es que sería muy, muy cauto en cuanto a inversión en Georgia. Sí, y ya digo, no es una posición tampoco que recomiende ni mucho menos y que en todo caso requiere bastante análisis y es típica posición de que hay que empezar con poco peso, porque no puedes empezar de la noche a la mañana, venga, compro un 20% de la cartera en esto. Cuidado y más sobre todo ahora. Entonces, yo también recomendaría ser crítico e incluso con mi propia tesis, que la gente que lo lea, pues que sean críticos y que vean que hay riesgos, que por supuesto que los hay. ¿Y tenéis alguna empresa mirada en el país que pueda ser beneficiada del conflicto Azerbaiyán y Armenia? Aparte de los drones bomba, Martí. No, Georgia no fabrica armas. No, yo tampoco Armenia y desconozco si hay Azerbaiyán Curiosidad. alguna. se lo compran todo al extranjero. A ver, que yo sepa, seguramente tendrán su típica fábrica nacional, pero que fabrica cartuchos de munición o alguna cosa así, no fabrican cosas gordas y aún así esas cosas tampoco cotizarían. Bueno, el Inditex, tío, que haga los uniformes. Como aquí en la Primera Guerra Mundial en España, que Ah, bueno, eso sería se interesante, ¿ves? forraron Bien, a, bien, bien. a vender uniformes. De hecho, fue gracias a la Primera Guerra Mundial que la industria textil en España despegó bastante. Porque hacían los uniformes de todos los bandos casi. Sí, así es. ¿Habéis visto la lista de Schindler? Yo sí la he visto, sí. Muy interesante la película. Hay un momento... Sí, es un peliculón, ¿eh? Hay un momento en que pues sale Oscar Schindler que le dice a su chica, pues yo qué sé, todas las empresas que había hecho, había emprendido y habían fracasado, había un factor que no dependía de mí y que no podía controlar. Y la tía le dice, ¿qué le dijo? ¿La suerte? Y no, y el tío dice, no, la guerra. Es un negociazo, ¿eh? La guerra, y cada bicho de estos es que te cuesta millones, pero millones. Mm. Bueno, volvamos a los tiempos de paz, ¿no? Y pasemos ya a la siguiente Exacto. posición. Albert, ¿nos la presentas tú? Sí, la siguiente posición es United Mobility. ¿Y de qué trata esto? Veamos. Vale. Mira, precisamente hoy han presentado los resultados anuales, porque tenían que haberlos presentado antes, pero con todo esto del coronavirus es una empresa muy pequeña, alemana, que capitaliza unos 20 millones de euros, y digamos que atrasaron la publicación de los resultados anuales del 2019, si bien ya habían publicado los no auditados del primer semestre del 2020. Entonces, hoy precisamente los han publicado. La acción ha caído bastante, no voy a mentir, ha caído un 40% o algo así, que parece mucho, Hostia. pero tiene explicación y me parece que tampoco no está muy justificada la caída de hoy. Bueno, primero entro con cuál era la idea inicial, ¿no? Y por qué consideraba que era interesante y sigo considerando que en cierta forma es interesante. Básicamente, United Mobility Tech es una compañía alemana fintech que lo que hace es desarrollar aplicaciones para lo que es la gestión de programas de puntos en compras en diferentes negocios. Ya sabéis, las típicas aplicaciones estas yo qué sé, de McDonald's o Burger King, que vas y te descuentan los puntos y que
cada vez que compras pues te añaden más puntos que luego puedes canjear y todo eso, pues lo que hacen ellos es desarrollar la aplicación y vendérsela a una empresa, ¿no? Y hacer todo mantenimiento y tal. Aparte de eso, también tienen soluciones de pagos y han empezado con algún proyecto así en más pequeña escala, en plan incubadora de startup, pero muy, muy pequeñito en otros campos. Pero principalmente es eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que dijeron fue que en la actualización, la última actualización que hubo, antes del informe anual, dijeron que las ventas para 2020 estaban aumentando a un ritmo de triple dígito. Entonces, claro, yo cuando leí esto, de que las ventas aumentaban a triple dígito, vi, vale, esta empresa está capitalizando unos 20 millones, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si me dices que las ventas están creciendo al 100% o más, y solo ya con el apalancamiento operativo que pueda haber, porque digamos que la estructura de coste es la misma, lo único que te aumentan las ventas, pues ese apalancamiento operativo hacía que el EBITDA fuera, pues si mal no recuerdo, de unos 8 o 9 millones, me salía para este 2020, a algo que está capitalizando unos 20 millones ahora. Claro, yo ante esto pues dije, bueno, pues vamos a poner una posición pequeña porque no hay cuentas auditadas, no, no parece una situación muy segura, o sea, tiene bastante riesgo, pero si lo que veo es cierto, pues hay bastante potencial. Hoy han presentado los resultados y aún no me ha dado tiempo de vérmelo todo con calma, porque bueno, los informes están en alemán, entonces hay que traducirlo, todo el rollo. No es una empresa fácil de mirarse, pero bueno. Eh, entonces, me lo miraré con más calma, pero por lo que he visto, si bien es cierto de que las ventas aumentaron en 2019, porque claro, te están hablando de 2019, no de 2020, pues no tanto como parecía, y que han aumentado mucho las receivables, ¿no? Las cuentas a cobrar. Y que, pues, algunos de los que sigo en Twitter que la llevaban en cartera han dicho que la vendían por eso, porque el management no está comunicando bien, de que la acción, o sea, la acción no está reflejando lo que está pasando en la compañía y además lo que están haciendo con las cuentas estas que han publicado es empeorar los resultados. Es decir, han usado la contabilidad para presentar peores resultados de los que les tocaría, ¿no? Manipulando ciertas partidas, como pueden ser, pues eso, las cuentas a cobrar, el working capital y tal. Entonces, una de dos. O la empresa no lo estaba haciendo tan bien como se pensaba que lo iba a hacer, o lo está haciendo muy bien y la directiva está empeorando los resultados a propósito para poder privatizarla o comprar más acciones o lo que sea. Yo opto que es la segunda, por lo que he visto, lo poco que he visto. Entonces, esta era una situación especial que digo, si sale bien, 2020, pues eso, facturan un 100% más que en 2019, el EBITDA te sale unos 8 o 9 millones, el beneficio neto pues alrededor de unos 4 millones, estás capitalizando 20, mínimo vale unos 60 millones de euros. Estaba capitalizando 20, pues claro, me salía por 3. Genial, hasta ahí los números más o menos tienen sentido. ¿Qué pasa? Que si la directiva lo que está haciendo es empeorar los resultados a propósito, no te puedes fiar de los números. Entonces, no se han publicado los resultados de 2020. Yo por ahora voy a mirármelo con calma, pero si realmente lo único que han hecho es modificar el tema de working capital para que no presentar un resultado tan bueno en 2019, pues claro, no me gusta porque el management no está siendo honesto y no está comunicando bien al accionista, pero por otro lado el negocio está yendo bien. Entonces, una posición pequeña, tendré que mirar qué hago, pero de entrada me parecía muy interesante y sigo pensando que es interesante y habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Pues la verdad es que sí, tiene pinta Oye, de pues capital riesgo, ¿eh? Sí, o sea, no es para todo el mundo, ¿eh? Ya te digo, una empresa tan pequeña, alemana, que además ya sabéis que últimamente en Alemania tienen casos como Wirecard, como Grenke, están saliendo muchas cosas de estas de que la contabilidad no... En fin, entonces, pues está un poco denostado esto. Además, en el sector este mm, tecnológico de capital riesgo y tal, bueno, sí,
típica empresa y además solo publica en alemán, bueno, publican alguna cosa en inglés, sí que traducen, por ejemplo, las notas de prensa están traducidas al inglés, pero los informes están en alemán. Es complicado, sí. Pues ya para ir terminando, como cartera, tengo que decir que me gusta mucho, es una cartera distinta, original y preparada para todo. Tienes cartera en tiempos de guerra, cartera en tiempos de paz, cartera en tiempos de inflación, tienes financieras, tienes cartera para tiempos de pandemia con Savencia y su maravilloso queso francés. Realmente me gusta mucho, y ha sido todo un placer, Sergio. Pues muchas gracias por invitarme y nada, yo también me lo he pasado muy bien. Pues muchas gracias por venir. Y bueno, recordad comentar qué os ha parecido el programa de hoy, compartir el podcast en todas vuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente. Nos vemos, chao. Adiós.